Hoy nos vamos a salir un poco de la dinámica que tenemos en este canal. Pues no vamos a hablar de algún personaje de algún videojuego o de alguna película en específico. Hoy vamos a hablar de un género. Nos vamos a adentrar en el escalofriante mundo del horror, desde sus inquietantes comienzos hasta su evolución a través de los años. Descubramos qué hace que este género sea tan cautivador. En su esencia, el horror busca evocar miedo, terror y ansiedad. Explora lo desconocido y lo inquietante, tocando nuestros instintos primales. Pero el horror no solo se trata de sustos, sino que es un género complejo que juega con nuestras emociones, desafiándonos a enfrentar nuestros miedos más oscuros. Ahora vamos a desglosar un poco, pues el horror está dividido en varias categorías. Las dos principales son el popular y el profundo. El horror popular tiende a depender de tropos bien conocidos. Piensa en los slashers, los sustos repentinos y las tramas predecibles que buscan entretener y emocionar. El horror profundo, por otro lado, se adentra en la psique, explorando temas de terror existencial y miedos sociales, películas pues como Hereditary o The Babadook que ejemplifican esto, dejando a las audiencias con preguntas persistentes y realizaciones incómodas. Se dice que oficialmente el mundo del horror comenzó en 1896 con la película francesa La mano del diablo, a menudo considerada la primera película de horror en el mundo. De ahí avanzamos hasta la década de 1920, donde vemos el surgimiento de clásicos del horror silencioso como Nosferatu y El gabinete del Dr. Caligari. Estas películas sentaron las bases del género, introduciendo imágenes icónicas y temas que aún resuenan hoy. Los años 30 y 40 nos trajeron a los monstruos clásicos de Universal: Drácula, Frankenstein y la momia, estableciendo la edad dorada del horror. Estas películas no solo aterrorizaban a las audiencias, sino que también las cautivaban con narrativas ricas e inolvidables. Al entrar a los años 60 y 70, el horror comenzó a cambiar drásticamente, pues tuvimos clásicos como Psicosis y La noche de los muertos vivientes. El género empezó a reflejar ansiedades sociales, abordando temas como la violencia y la identidad. Esta era dio nacimiento a subgéneros como el horror psicológico y el apocalipsis zombie, que han dejado un impacto duradero en el género. Los 80 fue la era dorada de los slashers. Aquí es cuando el terror se transformó en un festival de sangre y asesinatos creativos. Películas como Halloween, Viernes 13 o Pesadilla en la calle del infierno definieron el género, creando íconos inmortales del cine del terror. Lo interesante de esta era es que no solo se trataba de gore por gore, también había algo de crítica social. En muchas de estas películas, los personajes que rompen las reglas morales, ya sabes, fiesta, drogas, sexo, pues son los primeros en ser eliminados, siendo como una especie de justicia en forma de asesinatos enmascarados. Luego vinieron los 90 y el terror decidió reinventarse. Es aquí cuando el género se vuelve consciente de sí mismo y nace el meta horror. La saga Scream es el ejemplo perfecto, pues es una expresión satírica del mismo género. Era un momento en el que el cine del horror estaba reflexionando sobre su propio legado, burlándose de sus propios clichés. A pesar de su tono cómico, Scream todavía logra asustar y sorprender al público, y además creó una nueva ola de películas slasher autoconscientes. Al entrar al nuevo milenio, el horror se hizo más visceral. Se podría decir que en los 2000 fue la revolución de la tortura, con ejemplos como la saga de Juego Macabro. Aquí el miedo venía de la brutalidad y la tortura gráfica. Era un tipo de terror más físico que te hacía retorcerte en la silla con cada trampa sangrienta. Pero también fue la época en la que el horror encontró nuevas formas de asustarnos con el subgénero del found footage. Películas como El proyecto de la bruja de Blair o Actividad paranormal hicieron que el terror pareciera más real al presentarlo como si fuera un video casero, una grabación perdida o algo que podrías haber encontrado en internet. Estos filmes jugaban con el realismo, haciendo que el público se preguntara si lo que estabas viendo era real o ficción. Hablando de subgéneros, pues ya recopilamos el horror psicológico, el slasher, el found footage, el gore, pero también existe el sobrenatural que trae fantasmas y lo paranormal al juego. Un gran ejemplo sería El Conjuro, y también tenemos el horror body, que se enfoca en la transformación grotesca del cuerpo humano, como en clásicos de La Mosca,
y la recién estrenada La Substancia. En los últimos años el horror ha seguido evolucionando, hemos tenido expresiones increíblemente interesantes como las películas de Jordan Peele que ha sido Get Out o Nope, también hemos tenido películas como Midsommar y entre otras más. También algunas cosas curiosas sobre el terror sería, por ejemplo, ¿sabías que El Exorcista fue la primera película en recibir una clasificación R por su contenido aterrador y gráfico? O por ejemplo, que de hecho es muy raro que una película de terror fracase, y esto se debe independientemente de que sea buena o mala, suelen tener un presupuesto bajo. Un gran ejemplo sería que Halloween de 1978 se filmó con un presupuesto de solo $300,000, pero recaudó más de 70 millones en taquilla. Ya para cerrar este video me gustaría decir que el horror siempre ha sido más que sustos y monstruos, es un reflejo de nuestros miedos más profundos como sociedad. Desde los primeros monstruos clásicos que representaban el miedo a lo desconocido, hasta los slashers de los 80s, donde el terror estaba en la figura de un asesino que rompía la paz de los suburbios. El horror es un género que evoluciona con nosotros, adaptándose a lo que más nos aterra en cada época. Pero más allá de las criaturas o los villanos, el horror tiene una capacidad única. Nos permite enfrentar nuestros propios miedos en un entorno seguro. Nos asustamos en el cine, gritamos, saltamos de la silla, pero al final del día sabemos que estamos a salvo. Nos da una especie de catarsis que en ese sentido, el terror puede ser liberador. Y quizás lo más fascinante es que no importa cuán exagerada sea una película de terror, siempre tiene algo que decir sobre la condición humana. Nos enfrenta a preguntas difíciles como ¿qué haríamos en una situación extrema? O ¿qué tan lejos estamos dispuestos a llegar para sobrevivir? ¿Qué significa realmente el mal? El horror explora las zonas oscuras de nuestra mente, esas a las que muchas veces no queremos entrar, pero al final siempre terminamos volviendo, porque en algún punto todos sentimos la necesidad de enfrentarnos a nuestros propios demonios, ya sea en pantalla o en la vida real. Así que ahí lo tienen, la fascinante evolución del horror desde sus humildes comienzos hasta el diverso género que es hoy. ¿Cuál es tu película de terror favorita? Déjenme saber en los comentarios y no olviden darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Yo soy Chicharrón19, hasta la siguiente.